protocolos tomográficos va a depender de qué estructura yo quiero visualizar, ¿no es cierto? Si voy a hacer un estudio de abdomen para ver tumoraciones, infecciones, procesos inflamatorios o seguimiento oncológico, en donde no necesito hacer un estudio trifásico, necesito hacer un estudio convencional con contraste. ¿Y en qué consiste? Que hago mi abdomen simple y después aplico mi sustancia de contraste, ya sea en forma manual o ya sea con inyector automático. Si es forma manual, termino de aplicar el contraste, paso y espero unos 10 segundos para completar los 60 segundos, ¿no? Y disparo, ¿sí? Si es con contraste, el flujo va a ser entre 2.5 y 3 cc de contraste, ¿no? El flujo, ¿no? Para poder hacer mi estudio en fase venosa. ¿Cuánto de retardo le voy a dar? 60 segundos. 60 segundos. No es que disparé el inyector y voy a disparar el estudio, no. ¿Por qué? Porque es un estudio funcional y tiene que ver el recorrido del contraste a nivel de las arterias y que pase a una fase venosa. Y un estudio venoso se va a dar a los 60 segundos, ¿ya? Ahora, si es un estudio trifásico, pero es un estudio trifásico para ver hígado, ¿cuándo yo voy a hacer un estudio trifásico para hígado? Para ver hepatocarcinomas, para ver metástasis, para ver hemangiomas, para ver hiperplasia nodular focal y para ver adenoma hepático. Son las principales patologías que uno va a ver en hígado. Vamos a tener una fase arterial, una fase portovenosa y una fase tardía o de equilibrio. Una fase arterial, algunos le llaman, es de 20 a 30 segundos. Una fase portovenosa es de 60 a 70 segundos. Y una fase tardía en hígado es a los 3 minutos. ¿Ya? Nosotros hacemos acá los 3 minutos. ¿Sí? Entonces, la fase arterial me va a servir para ver lesiones hipervasculares. La fase portovenosa me va a servir para ver lesiones hipovasculares, ¿sí? Y la fase tardía para ver el lavado del contraste, lo que ya está eliminado el contraste, pero a esa fase de lavado de contraste se llama wash-up, ¿sí? Y acá vamos a ver si existen lesiones fibróticas, ¿no? Solamente las lesiones fibróticas captan contraste aproximadamente a los 3 minutos. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Sí. Ya, listo, ¿no? Entonces, ¿y por qué es un estudio funcional? Porque nos va a permitir, ¿qué dice? Evaluar el patrón de captación y lavado de contraste en lesiones hepáticas. Fíjense, ¿no? Está bonito este resumen. Entonces, en urotomografía va a ser algo parecido, pero ya no vamos a estudiar hígado, sino vamos a estudiar riñón. Y ya no se va a llamar fase venosa, ¿no? Sino se va a llamar fase nefrográfica, es el equivalente. A ver, ¿qué fases tenemos acá? Tenemos una fase basal sin contraste, tanto en hígado como en riñones, siempre va a haber una fase basal, salvo mi equipo sea de doble tubo, ¿sí? Si mi equipo es de doble tubo, no necesita hacer un estudio sin contraste, ¿ya? La fase basal, posteriormente la fase córtico-medular, en que voy a ver corteza y médula, por eso lo diferencio. Esta córtico-medular va a ser de 30 a 40 segundos, ¿sí? Va a ser una fase nefrográfica, que es aproximadamente a los 70 o a los 80 a 100 segundos, y la fase excretora a partir de los 5 minutos. Características. Acá, ¿cómo lo veo el parénquima? Isodenso, ¿no? Aún veo el parénquima, hay una diferenciación de una hiperdensidad con una isodensidad. Voy a diferenciar corteza y médula. Como veo el parénquima, hay una mayor intensidad o isodensidad, pero no en corteza y médula, sino de ambos, ¿sí? Todo el parénquima va a estar de una sola tonalidad.
Y en la fase excretora solamente voy a ver la parte pélvica y el uréter con contraste. ¿Se captó? Sí. Listo, ¿no? Entonces, permite la evaluación integral del sistema urinario, ¿sí? Pero no en todos los estudios de urotomografía voy a hacer 1, 2, 3, 4 fases, no. Por ejemplo, si me piden una pielonefritis, voy a obviar esta fase córtico-medular, voy a hacer la simple y voy a hacer la nefrográfica y la excretora. Existe un protocolo que se llama el split bolus. En el split bolus yo voy a aplicar, ponte 60 cc de contraste y después espero unos 7 minutos, que se supone que es la fase excretora, aplico los otros 60 cc de contraste, pero voy a adquirirlo en una fase nefrográfica, que es al 80 segundos. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver esta imagen de todo el parénquima renal más la excreción del uréter, ¿sí? Eso se llama un split bolus. ¿Qué me estoy ahorrando? Tiempo, me estoy ahorrando dosis de radiación, ¿ya? Las reconstrucciones ya la hemos visto, hay que incluirla dentro de urotomografía, ¿no? La reconstrucción curva, ¿no? Acá es básico, y creo que hemos tomado fotos de reconstrucción curva. Entonces, mencionar patologías que requieren uso de medios de contraste, estudios dinámicos. Me parece que acá hay un cuadro de patologías que requieren uso de medios de contraste, no sé si lo he puesto. Ah, ya, en general nomás, en general. Creo que está en el PPT. No sé si hemos visto. A ver, vamos a ver. Para hacer un reportaje. ¿Dónde está? Profesora, ¿y la maestría en tomografía es complicada? Es similar a... Es una infección. Exacto, ahí está, ¿no? Ajá, ahí está. En tórax sí les he puesto específicamente, me parece. En tórax sí está específico, sí, y con contraste. Ajá. Sí, me falta hacer un cuadro parecido, a ver si les hago para la próxima. Entonces, mencionar las principales patologías que requieren uso de medio de contraste, estudios dinámicos, 3 ejemplos de demostración de imagen tomográfica. Eso lo tienen que buscar, ¿sí? ¿En qué es lo que dijimos que se necesita medio de contraste? Acá está, ¿no? Acá hemos visto hepatocarcinomas, metástasis, hemangiomas, hiperplasia nodular focal, adenoma hepático, ¿sí? Van a averiguar de estos 3 y me van a colocar imágenes de estas 3, ¿sí? Y en sus 3 fases, ¿sí? ¿Cuál capta contraste en la arterial? ¿Cuál capta contraste en la portovenosa? ¿Y cuál capta contraste en la tardía? ¿Ya? Eso es lo que tienen que buscar ustedes. Procedimientos que deben realizarse para un buen procedimiento de páncreas, ¿no? En el páncreas es muy parecido, es un estudio trifásico, ¿sí? Pero en la fase arterial generalmente va a ser a los 35 segundos, ¿sí? Y la fase de equilibrio va a ser aproximadamente entre 3 y 5 minutos, ¿no? Es la fase de equilibrio. Las suprarrenales, por ejemplo, la fase de equilibrio es muy parecido a la de hígado, ¿no? No miento, es muy parecido a la de páncreas, que es 35 segundos, pero la fase de equilibrio va a ser entre los 10 y 15 minutos. ¿Ya? O sea, fíjense, hay diferencia entre renal, hay diferencia entre hígado y hay diferencia entre suprarrenales. Y hay diferencia entre, hemos hablado, entre páncreas. ¿Ya? Profesora, una consulta. En el número 2, que es de identificar, ¿es solamente en un solo corte, no? ¿O tiene que ser en diferentes planos?
las patologías. Allá, puede ser en 3 cortes, uno arterial, uno venoso y uno excretor. ¿Sí? Ahora, mencionar los protocolos de abdomen es necesario por el contraste oral y EZK. Hemos hablado de la entero-TC y hemos hablado de la enteroclisis, ¿no es cierto? Y hemos hablado de un abdomen simple. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá? Diferenciar cuándo se usa el medio de contraste oral en cada uno de ellos. Como parte del portafolio, esto yo les voy a pasar las imágenes. ¿Ya? Ahora en la tarde les paso las imágenes para completarlos y 2 imágenes de un estudio trifásico. Acá tengo un caso clínico que les voy a mostrar, que les voy a pasar para que puedan usarlo las imágenes un ratito. Este caso es sobre un hemangioma hepático incidental en un paciente con hematuria y cálculo. Es un paciente de 32 años que tiene con una solicitud de un uroten. Si dice uroten, yo voy a evaluar qué cosa, riñones, ¿no? Y viene con un diagnóstico de una hematuria y viene un diagnóstico de cálculo renal, ¿no? Entonces, yo veo un uroten, voy a ver mi protocolo y voy a decir, bueno, esto es un uroten, yo voy a tener una fase sin contraste, una fase nefrográfica y una fase excretora, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al realizar el barrido sin contraste, se observa una masa en el hígado, a nivel del óvulo 8 del hígado, ¿sí? Ante este hallazgo incidental, se modifica el protocolo para incluir una fase arterial, una fase tardía, una fase venosa portal y excretora, ¿sí? Se hizo todas estas fases y aparte del cálculo, se confirmó la presencia de un hemangioma hepático, ¿sí? Entonces, fíjense, cómo al yo hacer mi estudio sin contraste y al hallar una lesión, cambio mi protocolo. Era un protocolo para uroten, ahora estoy cambiando a un protocolo hepático, ¿no? Normalmente las patologías en el hígado se ven en la fase arterial. Hay patologías que son hipercaptadoras. Las patologías que son hipercaptadores de contraste se ven en fase arterial. Las patologías que se van a ver hipocaptadores de contraste se van a ver en la fase venosa. Entonces, lo que, por ejemplo, un hemangioma es una patología que es hipercaptadora de contraste. Entonces, si te viene el hemangioma y te dices, ya, esta es una patología que es hipercaptadora de contraste, ¿no? O te viene otro tipo de patología, una metástasis, por ejemplo. Hay metástasis que son hiper y hipocaptadoras, ¿no? Las hiper son en la arterial y las hipo son en la venosa. Así. Estas son las preparaciones que se ha dado, ¿no? Que ha tomado agua, ¿no? Que se ha habido la canalización de una bránula número 18, ¿no? Se pasa al paciente, se hace quitar los objetos metálicos, se coloca al paciente de cúbido suprino con los brazos en la cabeza, se realiza el topograma, ¿no? A nivel del apéndice sifoides, hasta 5 centímetros por debajo de la síntesis del pubis o apéndice sifoides si está en relación de la vértebra D12, ¿no? Y darle las indicaciones al paciente, la mesa se moverá, ¿no? Usted va a tomar aire, no tenga miedo, etc. Estos son el protocolo técnico, ¿no? Este es el contraste que se ha usado, un yopamilol de 370. Se va a usar un flujo de 4, ¿no? Por eso, la cantidad de contraste que se va a aplicar es 120 mililitros, ¿sí? Se procede a hacer el estudio de uroten, se hacen las 4 fases,
arterial a los 20 segundos, arterial tardía a los 45 segundos, venosa a los 75 y excretora o tardía a los 9 minutos. Así se hacen las 4 fases, ¿sí? Acá tenemos el cuadro en donde vemos la fase sin contraste, en donde se ve una lesión, ¿no? Una lesión en la fase sin contraste, fíjense, una lesión isodensa, ¿no? Bueno, los hemangiomas tienen en la fase arterial, se ve la misma lesión, ¿no? Pero tiene una captación de contraste periférico, ¿sí? Esta es la arterial tardía, porque tenemos, esta es la arterial de 20 segundos. ¿Qué es lo que va a captar más? Las arterias, ¿sí? Acá tenemos la arterial tardía, ¿no es cierto?, que tiene una captación periférica, ¿no?, del contraste. Y miren, en la venosa ya no hay captación de contraste, ¿no? Ya se reduce y es muy parecido a la sin contraste, ¿no? Solamente vemos esta pequeña hipótesis. El hígado lo elimina, ¿no?, rápido. Exacto, el hígado elimina rápido el contraste. Entonces, en esta lesión, ¿dónde hay mayor captación de contraste? En la fase arterial y en la fase arterial tardía, ¿no? Es una lesión, este hemangioma es una lesión hipercaptadora de contraste. Acá tenemos un corte coronal en la fase arterial tardía, acá también el corte coronal en la fase arterial tardía, ¿no? Y acá tenemos, posteriormente se hizo una fase excretora, porque era un paciente que venía por cálculos, se hizo en una coronal, ¿no? Y se hizo una reconstrucción en BRT, ¿ya? Esto también les voy a mostrar en la clase teórica. El viernes va a haber, ¿no? ¿Se va a completar la clase teórica? Claro, sí, el viernes, ¿no? Ya, igual de 12 a 2. Sí, igual de 12 a 2. Entonces, fíjense, chicas. Ese es mi caso, y que lo saqué de acá, y de ahí busqué en la literatura, ¿no es cierto? Y vi, pues, en qué, si cumplía los patrones de un hemangioma. Y efectivamente, pues, lesión isodensa, fase arterial, fase tardía y la fase venosa, en donde hay lavado de contraste, ¿sí? Entonces, el hemangioma hepático son tumores benignos de origen vascular. Todo lo que es patología de origen vascular va a resaltar el contraste en la fase arterial y arterial tardía, sobre todo en la arterial tardía, ¿no? Porque la arterial pura es solamente, ¿no? Bueno, este era un caso que se dio a los chicos en la clase pasada para que puedan resolver.